al atardecer de este día, con el eco de todo lo acontecido en tu entrada en Jerusalén como Mesías, has subido al monte de los Olivos, dirigiéndote a Betania. Caminando por delante de los apóstoles, vas absorto y abismado en el reverbero que todo lo acontecido suscita en tu corazón. Los apóstoles ni siquiera se han dado cuenta de que te has distanciado un poco, ni de que vas callado y estás como ausente. Ellos van hablando de tu triunfo, de la gran aclamación que has recibido de parte de la multitud en Jerusalén. Sin duda, piensan en la restauración del reino a Israel, que identifican con la inminente manifestación de tu reino, de la cual les has hablado. En verdad os digo, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir con su reino. No, ellos no piensan como los celotes, quienes solo consideran el reino de Israel como un reino de este mundo. Los apóstoles han reconocido que tú eres el prometido retoño de David, el rey Mesías, cuyo reino es eterno, y que tú restaurarás, pues, el reino a Israel, mas no acaban de entender cuándo ni cómo. Tú sabes, Señor, que ellos no pueden comprenderlo todo ahora. El Espíritu que tú enviarás después de tu glorificación nos irá conduciendo a través de la historia de salvación hasta la verdad plena. El pecado quebrantó la comunión del hombre con Dios y la alianza que Dios hizo con su pueblo Israel. Sin la efusión de sangre del Mesías siervo sufriente, seguida de la fusión del Espíritu, no pueden rehacerse la comunión ni la alianza. Y aunque tú les has advertido varias veces acerca de tu pasión y también de que hay que nacer de agua y de espíritu para ver y entrar en el reino de Dios, ellos todavía no han comprendido. Desilusionados por la índole de tu reino y por el modo de instaurarlo, muchos entre tus discípulos te han abandonado, y aun entre tus apóstoles uno te traicionará. Tras ser glorificado desde el seno del Padre, tú enviarás el Ruaj, el Espíritu, sobre el resto elegido de Israel, el pequeño resto de judíos fieles, los cuales han creído en la buena nueva del reino y en tu realeza davídico-mesiánica. Ungirás y sellarás a este pequeño resto para la misión, el cual formará tu quejilá, tu asamblea, tu iglesia, el Israel de Dios, con Kefas la roca, Simón Pedro a la cabeza. Constituirá ello una manifestación de tu reinado, y el juicio caerá sobre el endurecimiento parcial de Israel. Mientras tanto, este humilde resto se dilatará abrazando a todas las naciones como levadura que fermenta toda la masa, hasta completarse el número de tus elegidos. Entonces vendrán los dolores de alumbramiento, y el juicio caerá sobre las naciones que rechazaron tu reinado. Solo entonces será restaurado el reino a Israel. Al final de los tiempos
y de la historia de salvación. Todo Israel será salvo. Las ramas resquebrajadas del olivo natural serán reinjertadas en su propio olivo, al cual habrán sido injertadas muchas ramas de olivos silvestres, y todas ellas no formarán más que un solo Israel de Dios. Y ello será como una resurrección de los muertos, previa a tu venida en la gloria, cuando vendrás como juez de vivos y muertos y nos harás entrar en el reino de tu Padre. Ha caído la tarde sobre Jerusalén y con ella todo el ajetreo y bullicio de este día. Con el ocaso del día los hombres se recogen y el manto de la noche los arropa y trae su descanso. Jesús se ha ido alejando de Jerusalén y las vistas de la ciudad santa se han ido perdiendo a medida que, desde la cima del Monte de los Olivos, ha tomado el camino hacia Betania. Como en los días anteriores, allí es acogido por sus amigos, Lázaro, Marta y María. El pan que reconforta los cuerpos está caliente y el vino añejo que alegra el corazón en las copas. Jesús bendice al Padre por los alimentos de la tierra y Marta sirve la cena entre el fragor de las conversaciones. Bajo la cálida luz de lámparas y candiles, todos siguen hablando con ardor de lo acontecido en este día, interrumpiéndose unos a otros y dejando las frases al aire, percatándose al fin de su impotencia por atisbar siquiera un poco del fondo del misterio. Tú, Señor, estás abstraído, como enajenado. Solo María parece darse cuenta. Ella tampoco comprende todo, mas lo intuye, pues vive en íntima comunión contigo. Te mira y te ama y te acompaña interiormente sin dejarte ni un instante. Y mientras Jerusalén duerme y los apóstoles han caído rendidos al sueño por el cansancio del día y el agotamiento en tratar de descifrar el misterio, tú has subido al terrado a orar a tu Padre. Las vivencias interiores se agolpan en tu corazón y el enemigo pretende abrumarte y agotarte con una tormenta de pensamientos. Y tú, Señor Jesús, te defiendes de él abismándote en el hondón de tu alma. Allí ya no hay vivencias ni pensamientos. Tu alma toda reposa en el seno del Padre. Oh Señor, cuánta majestad revela tu afligida naturaleza de Hijo de Hombre, y en ella cuánto anonadamiento se refleja de tu divinidad escondida. Desde este tiempo, desde este momento en que vivimos, nos trasladamos en espíritu al terrado en que te hallas en este momento, y queremos asirnos de tus pies y abrazarte. Querríamos susurrarte al oído que no estás solo, que nosotros te amamos, mas Satanás apenas deja que te lleguen nuestras voces y abrazos. Oh Jesús, estás solo entre los hombres, solo con tu Padre. Con las primeras luces del alba, partes, Señor, con los apóstoles hacia Jerusalén. Parece que sientes apremio en tu interior
por adentrarte en los últimos días de tu misión pública y por dejarte tragar en el torbellino de tu pasión. Anhelas ser sumergido en tu bautismo, pues sientes angustia hasta verlo cumplido. En el camino sientes hambre y a lo lejos ves una higuera frondosa. Cuando te acercas a ella no encuentras más que hojas, dándote cuenta de que es una higuera estéril. Inmediatamente sientes en tu corazón el rechazo de los tuyos, de las autoridades de Israel que, como la higuera, van a cerrarse ante la buena nueva y no querrán acogerte y darte sus frutos de conversión. Entonces la maldices, significando así el juicio tras tu glorificación. El camino serpentea polvoriento por el monte de los olivos y las laderas aparecen salpicadas de olivos plateados, de cipreses eternos, de almendros con sus frutos en cierne, de verdes higueras, de granados colorados en flor, de frágiles arbustos de mostaza y de un sinfín de florecillas silvestres mecidas por la brisa temprana. Se oyen aquí y allá los rebuznos de los mansos asnillos entre el quiquiriquí de los gallos, que señalan el comienzo de las labores de un nuevo día. La vida florece por doquier, mas tú, Señor, estás inexorablemente abocado a tu pasión y muerte. La ciudad santa apenas se deja atisbar durante el camino hasta que súbitamente aparece en el horizonte. Los primeros rayos del sol alcanzan las techumbres y puertas doradas del templo, cuyos reflejos proyectan una imagen más majestática e imponente, si cabe, de la casa del Dios de Israel. Oh, si conocieras el día de tu visita, cuál eco resuena una y otra vez en tu interior, mientras fijas inmóvil en ella tu mirada, como si con tu deseo pudieras levantar el velo que cubre sus ojos, mas ella ahora no te reconoce. A medida que vas descendiendo por la ladera del monte hasta sus pies, el templo aparece más grandioso. Cruzas seguidamente el valle del Cedrón, aún sombrío en esta primera hora de la mañana, y ves a las gentes subir las gradas que conducen por la puerta oriental hasta el pórtico de Salomón. Allí te aguardan después de las aclamaciones de ayer. Como ovejas sin pastor, aguardan tu compasión y tus enseñanzas. Después de la adoración del alba, después de la liturgia matutina del templo, nos hemos sentado todos bajo el pórtico de Salomón, y tú, sentado entre nosotros, nos miras amándonos. Ves nuestro pecado, nuestra miseria e incapacidad para el bien absoluto, y nosotros no nos sentimos acusados ni juzgados, pues tú te compadeces de nosotros. Nos hablas en parábolas en las que nos vemos reflejados y que nos hacen practicable el reino de los cielos. Entonces nos pides que creamos en ti, que convirtamos nuestro corazón a ti, para que tú puedas cargar con nuestro pecado y liberarnos para vivir en el amor a Dios y al prójimo. Mientras estamos en tu presencia, nos sentimos arropados
y todos nuestros temores y pasiones se desvanecen. Parece que cada uno de nosotros está solo contigo y ante ti nuestro ser todo cobra un sentido y una vida inusitados. Tú asumes nuestra naturaleza caída y la levantas y dilatas sobremanera según fue creada. Nos habíamos acostumbrado a ser como sombras sin alma, a vivir en la penumbra por miedo a la verdad y a la luz. Y ahora tú nos llamas de las tinieblas a la luz. Tu mirada se vuelve ahora hacia los sumos sacerdotes y ancianos que desde la parte suroeste del atrio exterior del templo, con paso decidido y aires de gravedad, vienen hacia ti. Cuestionan tu autoridad y con ella toda tu misión e identidad. No hallan, sin embargo, el modo de descalificarte y desautorizarte ante el pueblo. Les haces de espejo y en ti es en realidad su autoridad la que se ve cuestionada, pero se resisten a humillarse y a convertirse, ellos que han hecho de la justicia de Dios su propia justicia. Los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios, sentencias, al exponerles la parábola de los dos hijos, en la cual es el hijo que se arrepiente de su intención inicial de no ir a la viña, el que cumple la voluntad del Padre. Y no solo denuncias su pecado y falta de arrepentimiento al negarse a creer en ti, el enviado del Padre, sino que das un paso más y con la parábola de los viñadores homicidas les descubres lo que están a punto de perpetrar contigo. Los encargados de la labor en la viña del Dios de Israel, después de haber matado a los profetas enviados, echarán a su hijo fuera de la viña y lo matarán para quedarse con la viña. Tú eres, Señor, la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tú eres la piedra que los constructores desecharon y que en piedra angular se ha convertido. Y tú eres el Mesías e Hijo del Dios vivo, el novio, a cuyo banquete de bodas, el banquete mesiánico, el banquete del reino de los cielos, el Padre ha invitado a todos los suyos, mas éstos han rechazado y declinado la invitación. El juicio asolará y reducirá a cenizas la ciudad santa, y los que no eran su pueblo, los paganos, serán invitados al banquete. Sin embargo, entre estos, pocos darán frutos de conversión, porque muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos, por lo que a su vez serán severamente juzgados. Así les manifiestas en parábolas su pecado, y sintiéndose denunciados tratan de detenerte, mas temen a la gente, pues te tienen por profeta. Entonces celebran consejo sobre la forma de sorprenderte en alguna palabra, y quedándose al acecho, te envían a unos fariseos junto con unos herodianos, los cuales fingen ser justos, para intentar cazarte y poder entregarte al procurador. Con mucha argucia te tienden una trampa, para que reacciones
y te declares contra el poder de Roma sobre Israel. No lo logran y se alejan maravillados por tu respuesta. Lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Tú no has venido a liberar a tu pueblo del poder romano, sino a liberarlo del pecado, la mayor esclavitud que tiene sometido al hombre. Al fin de los tiempos, empero, todos los hombres y todos los pueblos serán juzgados. Mientras tanto, dejas que el trigo crezca junto a la cizaña. Ya vendrá el tiempo en que ésta sea arrancada y arrojada al fuego. Ahora tú vienes a salvar, no a juzgar, a salvarnos del pecado y de la muerte, a fin de reconciliarnos con Dios. Y la salvación es para todos, para nosotros y para nuestros enemigos, para todo hombre que acepte tu llamado. Después de los fariseos y los herodianos, se te acercan unos saduceos, los que niegan la resurrección de los muertos, pretendiendo también ponerte a prueba con un relato, el de la mujer que se casó con 7 hermanos, según la ley del levirato, al enviudar 7 veces. Niegan la resurrección, no conciben otro tipo de existencia que la del hombre en el mundo temporal. Después de la resurrección, seremos semejantes a Dios, quien es espíritu, luz y vida. Dios será todo en todos, y nosotros, sin dejar de ser hombres, seremos semejantes a nuestra imagen, Jesús, Hijo de Dios e Hijo del hombre, y unos a otros nos reconoceremos y relacionaremos en Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios viviente y por tanto un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, algunos escribas, ciertamente fariseos, los cuales sí creen en la resurrección, te dicen, Señor, que has hablado bien. Uno de ellos, con ánimo de ponerte a prueba, se te acerca y te pregunta acerca del primer mandamiento de la Torá, de la ley. Muchas veces te han oído decir que tú no has venido a abolir la Torá, sino a darle cumplimiento, mas no comprenden cómo la buena nueva del reino da cumplimiento a la Torá. Entonces, tú respondes a la pregunta con el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'ahavta et Adonai Elohecha, Bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodeja. Escucha, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y añades este mandamiento que se encuentra en el libro del Levítico y que resume todas las misbot o mandamientos de la Torá en relación al prójimo. Ve'ahavta lereaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba te da la razón y añade que estos 2 mandamientos valen más que todos los holocaustos y sacrificios, y tú le dices que no está lejos del reino de los cielos. Y es que no hay mayor holocausto y sacrificio que el amor. El amor es la donación plena, sin reserva, de uno mismo al otro por excelencia, a Dios y también al prójimo. Nadie se atreve ya a preguntarte nada más.
sino que eres tú, a tu vez, quien les pregunta acerca de la filiación divina del Mesías, la cual es afirmada en el Salmo 110. Quizás, después de haber sentido en tu corazón la comunión con los tuyos, al mostrarles que tú das cumplimiento a toda la Torá en el amor a Dios y al prójimo, y habiéndolo ellos aprobado, ahora deseas mostrarte a ti mismo como su Mesías, Señor, y anhelas su reconocimiento y aceptación. Hace tan solo unos meses, en invierno, durante la fiesta de Hanukkah, te exigieron que les confirmases tu mesianidad, y cuando declaraste tu unidad de naturaleza con el Padre, quisieron prenderte y lapidarte. Sabes, empero, que muchos de ellos creen en ti, mas no lo confiesan por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Tú anhelas acrecentar su fe y la comunión contigo. Quieres que sean de tus ovejas, que oigan el silbo interior de tu llamada. No obstante, deseas que todos tus discípulos se sientan libres respecto a los maestros fariseos. Por ello, denuncias su hipocresía, vacuidad e iniquidad. Sí, ellos enseñan la letra de la ley, mas descuidan la justicia, la misericordia y la fe, el corazón de la ley, e impiden que muchos crean en ti y entren en el reino de los cielos. Les desenmascaras con verdad, poder y autoridad, y les predices con fuerza lo que van a hacer contigo, espetándoles a que colmen también ellos la medida de sus padres, quienes tuvieron parte en la sangre de los profetas. Avanzado el día, te encuentras sentado con los apóstoles frente al arca del tesoro y alzando la mirada ves a una viuda pobre que, a diferencia de los ricos, echa en el arca del tesoro unas monedillas, echa de lo que necesita, todo cuanto posee, todo cuanto tiene para vivir. Y dices a los discípulos que ella ha echado más que todos. Ella confía solo en la providencia, en que el Padre de los cielos proveerá a todas sus necesidades. La tarde declina, los últimos rayos de sol iluminan los dorados de la techumbre y de los capiteles del templo, mas ya no alcanzan bajo el pórtico donde tú te encuentras. Con el declive del sol y la luz empieza a sentirse el relente de la noche. El día ha sido intenso. Has permanecido en el templo enseñando a las multitudes y sobre todo respondiendo y cuestionando a los próceres de Jerusalén. Unos y otros han desfilado ante ti, tratando de agotar sus argucias para desautorizarte ante el pueblo y poder detenerte. Les has declarado tu mesianidad divina, en la que tropiezan una y otra vez,
los de corazón endurecido, los guías ciegos. Con algunos de los próceres, empero, has podido hablar y sentirte reconocido y aceptado, aunque todavía no confesado abiertamente. Has podido sentir, pues, la comunión con los hombres, con tu pueblo, la comunión que tanto desea tu corazón. Bendices y despides a la gente que sigue sentada a tus pies como si no existiese el tiempo, gozando de tu amor y del reino eterno. El gentío se apresura entonces a recogerse en sus casas, transitando por las estrechas calles empedradas y ya iluminadas por las primeras antorchas. Con los apóstoles bajas las escaleras de la puerta oriental del templo y cruzas el profundo valle del Cedrón, que como en las primeras horas de la mañana yacen sombras. Cada vez que lo atraviesas, sientes una fuerte turbación interior. Sí, el templo es la casa de tu Padre, mas es también el lugar donde se condensa la contradicción que va increciendo y que atenaza tu corazón. Según te alejas del templo y empiezas a subir por la ladera del Monte de los Olivos para dirigirte a tu querida Betania, todavía con el eco de lo sucedido, vas abismándote adentro en tu alma. Los apóstoles van siguiéndote a una cierta distancia, pues barruntan cómo te sientes. Parece que la euforia de ayer languidece, que aquel horizonte triunfal se desdibuja y desvanece bajo sombras cada vez más cerradas y amenazantes. Marchan callados y perplejos, como desconcertados, detrás de ti, su Maestro y Señor, con cierto temor, sin poder acabar de concebir lo que está a punto de precipitarse sobre ti. ¿Cómo conciliar el triunfo mesiánico de ayer con la contradicción padecida hoy en el templo? ¿Cómo Jesús, el Mesías, va a instaurar el reino mesiánico? Las aves cruzan el cielo rojizo con premura en busca del descanso nocturno, y el Hijo del Hombre sube hasta Betania, donde pasará su última noche en casa de sus amigos. Como el día anterior, madrugas, Señor, para la adoración matinal del templo, la oración del alba, no sin antes haber tenido tu propia oración y encuentro con tu Padre. En el camino, al pasar por delante de la higuera que ayer maldijiste, los apóstoles se asombran al verla completamente seca, muerta. Nos exhortas entonces a tener fe y a orar con fe. Estando enseñando en el templo, bajo el pórtico de Salomón, los escribas y fariseos te traen a una mujer sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda apedrear a estas mujeres, te dicen para tentarte, para tener de qué acusarte. Entonces tú, inclinándote, te pones a escribir con el dedo en la tierra, dejando espacio para que todos reparen en su propio pecado.
tanto la mujer como los hombres que la acusan. Ella no osa levantar la cabeza, mas ellos, bien erguidos, te insisten y reclaman el castigo según la justicia de la Torá. Aquel de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra, sentencias. Tú perdonas, Señor, a la mujer arrepentida, porque has venido a salvar lo que estaba perdido, no a condenar, porque tú cargas sobre ti todos nuestros pecados. Tú has venido a mostrarnos el rostro del Padre, lento a la ira y rico en misericordia. Tú has venido a instaurar un año de gracia, el tiempo de la paciencia y de la misericordia. Solo al final de los tiempos, con tu venida en la gloria, establecerás el juicio definitivo. Cuando el sol cae casi verticalmente sobre los atrios del templo, sales con tus discípulos hacia el monte de los olivos. La magnificencia de las construcciones del templo se ve realzada sobremanera por la luz del mediodía. Los discípulos te hacen reparar en tan sólidas y grandiosas construcciones, sin duda porque te han oído profetizar sobre el juicio de la ciudad santa y te han visto llorar por su destino. En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Sentencias con gravedad. Todos se quedan desconcertados y los 4 apóstoles más cercanos, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, te interrogan sobre ello mientras os encontráis ya sentados en el monte de los olivos, a la sombra de una de sus grutas frente al templo. Quieren saber cuándo sucederá la ruina de Jerusalén y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. La abominación de la desolación será erigida en el lugar santo. Profetizas con tristeza extrema. Habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio de la creación que Dios hizo hasta el presente, ni la volverá a haber. Dios, empero, en atención a los elegidos, abreviará aquellos días, porque si no, no se salvaría nadie. Surgirán entonces falsos mesías que intentarán engañar, si fuere posible, a los elegidos. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Prosigues con gravedad ante la conmoción y sobrecogimiento de los apóstoles. La desolación de Jerusalén y del templo y la deportación del pueblo constituirán el juicio de Dios a Israel y manifestarán el advenimiento del reino mesiánico de Jesús sobre la tierra. Mas, cuando la buena nueva del reino haya sido proclamada a todas las naciones, se habrá cumplido el tiempo de los gentiles. Entonces vendrá el fin del mundo con el juicio a las naciones, e inmediatamente después la venida de Jesús el Mesías en gloria.
Estas serán las señales precursoras del fin del mundo y del juicio a las naciones, que marcarán el comienzo de los dolores de alumbramiento, la aparición de falsos mesías, revoluciones y guerras, hambre, epidemias y terremotos. La iniquidad crecerá, la caridad se enfriará, y los elegidos serán odiados y perseguidos a muerte por causa del nombre de Jesús. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará, nos aseguras tú, Señor. Después de estos dolores iniciales, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, las fuerzas de los cielos serán sacudidas, y las olas del mar harán un estruendo terrible. Los hombres morirán de ansiedad, angustia y terror por las cosas que vendrán sobre el mundo. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Nos exhorta, Señor. Cuando veáis pues todo esto, sabed que estoy cerca, a las puertas, nos afirmas, Señor. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Tras el juicio a las naciones en el fin del mundo y la restauración de Israel, con tu venida establecerás el juicio final. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán, y los que todavía vivamos seremos arrebatados y transformados en un instante. Sentado en tu trono, tú separarás a unos para vida eterna y a otros para eterna muerte. Y prosigues, mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está por venir y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nos encareces con insistencia. Porque cuando a medianoche nos despierte el grito, ya está aquí el novio, estemos preparados, salgamos a tu encuentro con las lámparas encendidas y entremos contigo en el banquete de bodas, antes de que se cierre la puerta para siempre. Fuera será el llanto y el castigo eterno. Los apóstoles
están aturdidos y turbados, sin poder asir el orden y la magnitud de todos los acontecimientos que están por venir, mas, a pesar de ello, sienten paz y esperanza en el hondón de su corazón y alma, porque están contigo, Señor. Ya anochecido, coméis algo y os echáis para descansar y pasar la noche en el monte de los Olivos. Por la mañana sigues retirado en el mismo lugar, lejos del gentío y oculto ante las autoridades de Israel, habiendo prevenido a tus apóstoles más íntimos de lo que está por venir y de las tribulaciones que deberán atravesar hasta que tú vuelvas sobre nubes de gloria, parece que ya nada queda sino aguardar tu hora, la cual se cernirá brutalmente sobre ti después de haber comido la Pesaj con los apóstoles. Estando retirado, Andrés y Felipe vienen a decirte que hay unos prosélitos griegos que quieren verte. ¿Qué puedes ya decirles? Estás como abstraído, abismado en lo que presientes como inminente y que va a precipitarse sobre ti como un lazo. Tu obra y misión está a punto de ser cumplida, consumada. Has anunciado el reino, curado a los enfermos y liberado a los poseídos. Y sí, aunque tú no has venido sino a buscar las ovejas perdidas de Israel, has profetizado que llamarás a otras ovejas, que también escucharán tu silbo, y que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mas ahora tu alma se siente turbada. ¿Qué vas a decir? Padre, líbrame de esta hora. Para esto has venido, para esto has sido enviado por el Padre. Has llegado a esta hora para esto. Como el grano de trigo que cae y muere en tierra para dar fruto, así tú serás abatido y apresado por la muerte, mas te levantarás glorioso y verás descendencia, pues cuando seas levantado atraerás a todos hacia ti, y todos los que voluntariamente pierdan su vida por ti, la guardarán para una vida eterna. Sí, tu pasión es inminente y te sientes tremendamente turbado, mas tu pasión es también tu glorificación y la del Padre. Padre, glorifica tu nombre, clamas con ardor, y se oye una voz. Lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. El Padre vuelve a dar testimonio de ti. Todos lo han oído. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Después del encuentro con los griegos, te ocultas de nuevo en el monte de los Olivos, donde también pasarás la noche, tu última noche antes de ser apresado. Satanás ya ha entrado en Judas,
y éste ha ido a pactar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia acerca del precio y del modo de la traición. Ellos se han alegrado y lo han ajustado con él. Desde ahora buscará el momento oportuno para traicionarte. Antes de prenderte y de que comparezcas como acusado ante el Sanedrín, habrá habido ya al menos 3 momentos en que has sido, de facto, aunque no de iure, sentenciado a muerte. La primera vez fue unos días después de la última fiesta de Sukkot, tras la curación del ciego de nacimiento. Entonces ya habían determinado que si alguno te reconocía como el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Nicodemo en esa ocasión se levantó en tu defensa, aduciendo que la ley no permitía condenar a nadie sin que antes fuese juzgado. La segunda vez tuvo lugar durante la última fiesta de Hanukkah, en diciembre, cuando intentaron apedrearte tras un interrogatorio informal en el que te forzaron a declarar tu mesianidad y tu filiación divina. La tercera vez fue en el mes de febrero, el mes de Adar, tras la resurrección de Lázaro. Entonces, habiéndose reunido todo el Sanedrín, Caifás sentenció ya tu muerte diciendo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por causa del pueblo y no perezca toda la nación». Tras tu entrada triunfal, los próceres de Jerusalén, viendo las grandes multitudes a tu alrededor, decidieron no prenderte durante la Pascua para evitar así un tumulto en el pueblo. Mas hoy Judas ha acudido a conferenciar con ellos, pactando tu entrega a espaldas de la multitud. Mañana, un día antes del 14 de Nisán, al atardecer del cual se celebrará la Pesaj de Adonai, la Pascua del Señor, con la que se iniciará la fiesta de los ácimos. Mañana, entre las 2 luces del atardecer, comerás la Pascua con los apóstoles. Sí, la celebrarás un día antes, ya que al día siguiente, cuando los corderos estén siendo sacrificados en el templo, tú consumarás tu sacrificio sobre el altar de la cruz. Además, es permitido celebrar la Pesaj en el lapso de 2 días, bien porque no es posible fijar con exactitud la luna llena que señala el 14 de Nisán, bien para facilitar la afluencia de peregrinos a Jerusalén y al templo. Mas esta Pesaj será diferente a todas las anteriores, porque esta vez tú serás el Cordero que quita los pecados del mundo. Y nos darás tu propia carne y tu propia sangre como alimento de vida eterna. Tu alma se siente turbada, mas tu corazón arde en amor. Tu corazón desborda en amor por el hombre. Deseas donarte y entregarte a nosotros y por nosotros hasta la última gota de sangre, hasta el último hálito de vida, solo por amor, solo por amor. Amas al Padre con amor eterno, deseas cumplir su voluntad,
deseas glorificar su nombre y ser glorificado en él a través de la obediencia y el sufrimiento. Y hasta aquí tu hora, ya ha llegado tu hora, Señor. Para esto has venido. No hay salida. Debes dejarte apresar por la muerte. Debes atravesar la muerte, nuestra muerte. Solo el amor te guía y arroja para sumergirte en el horror de nuestra tiniebla, la tiniebla ancestral del hombre, la tiniebla de Satanás. Cuánto deseas, Jesús, celebrar esta Pesaj con los apóstoles antes de padecer. Cuánto lo deseas, Señor.